El agua. Aunque pueda parecer extraño, el agua no es una sustancia abundante en el universo. Solo puede existir entre límites muy reducidos de temperatura en la enorme escala cósmica. En nuestro sistema solar solo se han detectado cantidades mínimas de agua. En cambio, en nuestro planeta, el agua líquida ocupa aproximadamente el 70% de la superficie. Este compuesto forma una parte muy importante de los seres vivos de la Tierra. Entre el 70 y el 90% del peso de la mayoría de los organismos vivos es agua. Aunque algunas semillas solo tienen un 30% de agua, hay frutos como el tomate que tienen hasta un 94%. Y océanos, y también los casquetes polares. El agua. El agua es un compuesto formado por oxígeno e hidrógeno. Cada molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, unidos con un enlace muy estable llamado puente de hidrógeno. La molécula de agua tiende a unirse con otras, formando enormes cadenas tridimensionales. El agua es además un excelente disolvente. La mayor parte de las sustancias pueden disolverse en ella, de forma que prácticamente no existe agua pura sin ningún otro elemento. El agua del mar tiene gran cantidad de sales disueltas en ella. Más de las 3/4 partes de esas sales es cloruro de sodio, es decir, sal común. El agua es muy importante para el proceso de la fotosíntesis de las plantas. Además, el agua contiene sustancias que sirven de alimento a las plantas. El agua interviene en tantos procesos biológicos que la convierten en un elemento. Bien podemos encontrar agua en estado gaseoso, formando nubes, y en estado sólido, formando hielo. Al nivel del mar, el agua líquida pura pasa al estado sólido cuando baja de 0 grados centígrados y se convierte en vapor cuando se superan los 100 grados. Al contrario que la mayoría de las sustancias, el agua pesa menos en estado sólido que en estado líquido. Esto significa que el agua líquida es más densa que el hielo. Por eso el hielo flota en el agua. Esta característica del agua tiene mucha importancia para el clima y la vida del planeta. Cuando la temperatura desciende a menos de 0 grados, la capa superficial de los mares, ríos y lagos se convierte en hielo. Este hielo funciona como un aislante térmico que impide que se congelen las capas inferiores. De esta manera, la vida acuática puede seguir desarrollándose durante el invierno, a pesar del frío exterior. Si el hielo fuese más denso que el agua líquida, el fondo de los mares polares estaría sólidamente helado y las zonas frías estarían en una continua época glaciar, con grandes capas de hielo que llegarían hasta las zonas templadas. Esto supondría un cambio radical en el clima global del planeta. El agua posee una gran capacidad de conservación del calor. Los mares y océanos funcionan como auténticos reguladores térmicos, contribuyendo a reducir las diferencias de temperatura entre las diversas regiones.
Si no hubiera mares, los días serían muy cálidos y las noches serían terriblemente frías, y la vida tendría características diferentes a las que conocemos. El agua y la vida. La vida apareció y se desarrolló por primera vez en el planeta dentro de los mares, más concretamente en las zonas poco profundas bien iluminadas por el sol. El hecho de que la vida apareciera en el agua no es ninguna casualidad. Las letales radiaciones ultravioletas del Sol no encontraban entonces ninguna barrera en la atmósfera primitiva, ya que todavía no existía la capa de ozono. Sin embargo, el agua ofrecía protección contra las radiaciones solares. Los primeros seres vivos encontraron en el agua su medio ambiente ideal, muy rico en todo tipo de sustancias que habían sido arrastradas por los ríos. Estos ríos fueron formados por la caída de enormes cantidades de lluvia. Millones de años después, la vida ocupó la tierra firme, pero los seres vivos seguían necesitando del agua. Las lluvias mojaban el suelo, creando ríos y lagos. De este modo, los seres vivos terrestres también disponen del agua y del alimento que ésta les proporciona. De entre todas las regiones terrestres, los bosques tropicales presentan la mayor variedad y cantidad de seres vivos, debido a su temperatura adecuada y a su mayor nivel de humedad. Por el contrario, las zonas extremadamente frías o muy secas tienen pocos habitantes. La vida allí es muy difícil. En los desiertos el agua es un bien escaso y las plantas y los animales tienen que controlar sus pérdidas de agua para no deshidratarse. Muchos animales, habitantes de los desiertos, necesitan estar expuestos al sol para mantener constante su temperatura corporal. La tierra se humedece con las lluvias, y estas dependen del clima y de los vientos. El agua y el hombre. El ser humano cada vez necesita más agua. El mundo consume 8 billones de litros diarios de agua potable. La industria es la actividad humana que más agua consume. Los países ricos consumen mucha más agua que los países pobres. Estos, además, sufren acuciantes problemas de suministro. Se suelen construir presas y embalses para almacenar el agua potable. Esas mismas presas pueden servir para la obtención de electricidad. El aumento en el consumo de agua, especialmente por la industria, suele ir acompañado de la contaminación de las costas marítimas y de los ríos. Esto supone un grave peligro para los seres vivos que habitan en el agua. Por eso se hace necesario limpiar las aguas por medio de filtros y depuradoras para eliminar las sustancias nocivas que pueden degradar seriamente el medio ambiente. Acceso a resumen. El agua ocupa aproximadamente el 70% de la superficie terrestre. Todos los seres vivos dependen del agua para sobrevivir. Se considera que entre el 70 y el 90% del peso de los seres vivos es agua. La molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Estas moléculas tienden a unirse y formar largas cadenas.
La mayor parte de las sustancias disueltas en el agua son sales. El agua es imprescindible para la realización de los procesos biológicos de animales, en forma sólida como hielo y en forma gaseosa como vapor de agua, dependiendo de la temperatura a la que se encuentre. El agua es menos densa en estado sólido que en estado líquido. Por eso el hielo flota en los mares, constituyendo un excelente aislante térmico. Los mares actúan como reguladores del clima, impidiendo las temperaturas extremas. Allí surgió y se desarrolló la vida. Para poder cubrir las necesidades del consumo humano, se suelen construir presas y embalses. Para preservar la vida, se hace necesario depurar las aguas.